Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión, de nueva cuenta, platicaremos con el doctor Germán Gallegos Gutiérrez y platicaremos sobre algo que es muy apropiado para estas épocas. Las partes jurídicas, los aspectos jurídicos del proceso judicial más famoso de la historia. El proceso que fue llevado en contra de Jesús de Nazaret, precisamente en estas épocas que son conocidas como el tiempo de la Pasión. Así que muchas gracias, Germán, por estar platicando con nuestro público y por haber aceptado nuestra invitación a abordar este tema que en mucho nos sirve para comprender los aspectos jurídicos, no los teológicos, que no es nuestro campo, no los históricos, que no es nuestro campo, sino los jurídicos, los de abogados, sobre este famoso proceso. Pepe, al contrario, muchísimas gracias por volverme a invitar a tu programa. Ya sabes que me siento en casa platicando contigo, me siento muy a gusto platicando de todos estos temas jurídicos que a ti y a mí nos apasionan, y más aún sobre este tema que en particular, como tú lo refieres, pues sería el proceso más ventilado, más comentado que se ha llevado en la historia de la humanidad, por lo menos desde el aspecto eminentemente de carácter penal y con las consecuencias que trajo para el conocimiento de la humanidad en cuanto a este personaje. Y nos facilita mucho el platicar de este proceso, precisamente por lo que hemos comentado, porque es ampliamente conocido. Es decir, todos sabemos lo que sucedieron en lo que sucedió en esos días, cómo se dieron los hechos, desde la acusación, la aprehensión, el proceso propiamente dicho, si así se le puede llamar, la mal llamada sentencia y la ejecución de la misma, si es que pudiéramos considerarlo como una ejecución. Pero es bueno aclarar a nuestro público que se trata de un ejercicio imaginario, de un ejercicio jurídico imaginario, porque cuando sucedieron estos hechos no existían estas leyes que nosotros conocemos. ¿Nos podrías explicar, Isaac? Mira, Pepe, yo creo que tú lo mencionas muy atinadamente en este extraordinario libro. Primero, considero que seamos creyentes en la religión de Jesucristo o no, ¿sí? El tema del proceso de Cristo nos debe interesar a todos, y más a aquellos que profesamos esta extraordinaria profesión, valga la redundancia, de la abogacía. ¿Por qué? Porque precisamente haciendo un ejercicio imaginario, ¿sí?, trasladando en tiempo aquel juicio, ¿sí?, hasta lo que podríamos considerar el derecho vigente en el caso particular de nuestro país. Es un ejercicio de reflexión muy interesante que todos los abogados deberíamos realizar. El análisis de este juicio de Jesucristo es interesantísimo viéndolo a la luz de todo el avance que ha existido dentro de un marco jurídico, en ese momento inexistente y hoy imperfecto. Claro. Sin embargo, aplicable como un derecho positivo, ¿sí? Entonces, creo que resulta sumamente interesante, independientemente de que, a querer o no, la figura de este hombre cambió el derrotero histórico de la humanidad. Entonces, tiene muchas aristas. Lo más importante para nosotros, como tú lo refieres, no es el aspecto teológico, ¿sí? Sí el aspecto histórico, pero más importante aún, el aspecto eminentemente jurídico de este proceso. Efectivamente, porque hemos considerado que hubo una gran cantidad, y más tarde nos referiremos a eso, de violaciones constitucionales en contra del acusado. Pero
quisiera recordar al público que hace 2000 años no existían las constituciones. Las constituciones es un producto muy nuevo en la historia de la humanidad. Las constituciones tendrán un poco más de 200 años de existir en la forma que las conocemos. Decimos que hubo violaciones procesales, pero tampoco había códigos procesales. En aquel entonces y durante también 18 siglos posteriores, las gentes fueron enjuiciadas, procesadas y sentenciadas a puro gusto y capricho. Totalmente. Y en ese sentido era lo mismo el proceso, igualmente salvaje, el proceso penal de los judíos que el de los romanos, que el de los europeos en general, que el de los apaches o el que de las tribus mesoamericanas. Totalmente. El de los chinos y el de los egipcios, todos eran procesos salvajes. El proceso penal tendrá también algo así como 200 años, desde César Beccaria, digamos. Así es, totalmente. Yo creo que eso es lo interesante, Pepe. Yo creo que para algunos pudiera resultar un ejercicio ocioso. Oye, pero ¿por qué verlo a la luz de un derecho en ese momento inexistente? ¿Por qué verlo a la luz de unas garantías constitucionales cuando la misma Constitución no existía? Claro. De omisiones procesales cuando no existía un procedimiento como tal establecido. ¿Por qué no dejarlo así? Bueno, porque yo creo que ahí, precisamente en lo que tú mencionas, en esa falta todavía de marco jurídico pleno que pudiera regir este tipo de enjuiciamientos, es importante que los abogados, y no solamente los abogados, los ciudadanos en general, tengamos conciencia de que si en ese momento se cometían una serie de barbaridades, tanto en los procesos llevados en este caso, como en los procesos que tú refieres, verdaderamente criminales, en el enjuiciamiento en los pueblos mesoamericanos, ¿sí? En los pueblos de Norteamérica. Hoy, lamentablemente, muchas de esas garantías se siguen cometiendo, de las violaciones a esas garantías se siguen cometiendo, teniendo ya un marco jurídico, si no pleno y perfecto, sí por lo menos muy definido y muy claro. Es la parte angustiante de eso. Es la parte angustiante, ¿sí? Creemos que eso quedó en el pasado, creemos que es una figura que para muchos debemos olvidarlos, ¿sí? Que para muchos ya no tiene importancia. No, el problema es que seguimos cometiendo un sinnúmero de violaciones, ¿sí? No solamente de carácter constitucional, de faltas procesales, bueno, de delitos cometidos en el mismo proceso por los servidores públicos en la actualidad, y que cientos, miles o millones de seres humanos se encuentran en un estado de indefensión ante estas situaciones. Sí, porque estas personas de hace 2000 años, decíamos, no tenían leyes, pero nosotros ahora sí las tenemos. Nos hemos esforzado 2 siglos por tener leyes cada vez más perfectas. Así es. Tenemos estudios, tenemos congresos legislativos, tenemos normas que cambiamos cada año, y quién sabe cuánto habrá cambiado en la realidad, porque al parecer sigue habiendo gentes que denuncian en falso, como Judas y como Caifás. Sigue habiendo funcionarios, fiscales, procuradores, jueces, que se asustan de asumir su trabajo, como lo hizo Poncio Pilatos. Gentes que piden el enjuiciamiento, incluso sin juicio o con un juicio imperfecto, como lo hacían las turbas de Jerusalén ese Viernes Santo. Sigue habiendo policías que realizan aprehensiones ilegales, como sucedió en Getsemaní, y ahorita me los vas a explicar con detalle. Sí. Creo que
Es exactamente ese el punto, el por qué resulta interesantísimo, ¿sí?, independientemente de nuestras creencias religiosas, el análisis jurídico de este proceso de Cristo. Ahí creo, Pepe, sin lugar a dudas, que radica su gran importancia. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para continuar platicando con Germán Gallegos sobre el proceso de Cristo. Continuamos nuestra plática tan interesante sobre el proceso de Cristo con Germán Gallegos. Esto comienza por una denuncia y comienza por una aprehensión. Una denuncia, una acusación hecha desde luego muy formalmente por Caifás ante el Sanedrín y después ante Pilatos. Pero al parecer hubo una denuncia previa hecha por Judas. Se habla hasta de las 30 monedas de plata con las que fue comprado. No sabemos si su denuncia o su testimonio, porque parecer no queda muy claro si era él el denunciante o era un testigo de identidad que facilitó la aprehensión, porque al parecer la policía judaica tan escasa en ese tiempo no conocía a Jesús de Nazaret, no había retratos hablados, mucho menos retratos. Así es. No sabían quién era. La forma de identificación era la testimonial. Así es. Así es. Y así él es. tenía que decirles quién era Jesús de Nazaret. Dicen las escrituras, se los indicaré a aquel a quien yo le dé un beso de saludo. Así es, así es. Sí, fíjate, Pepe, que te agradezco mucho esta secuencia que podemos darle a este tema, a esta conversación, porque es interesantísimo analizarlo desde el momento mismo de la detención. La detención ocurre aproximadamente el jueves en la madrugada, el viernes a partir por ahí de las 0 horas. Recordemos que antes habían estado del jueves para viernes, habían estado reunidos en la última cena, había sido el lavatorio de los pies, había habido una sesión de rezos, aparentemente también algún baile, alguna cosa, y posteriormente se retira Jesús con los apóstoles al Monte de los Olivos. Ahí, después de algún tiempo, por eso se calcula las 0 horas, es cuando Jesús es aprehendido, ¿sí?, por una serie de guardias romanos. Sin embargo, desde ahí ya empezamos a ver una serie de violaciones muy flagrantes, ¿sí?, a las garantías de esta persona. Y yo me permití hacer una serie de pequeñas reflexiones para precisarlas, Pepe, en este comentario. Dice, en materia de restricción de la libertad personal, la regla constitucional básica establece que nadie puede ser privado de la libertad sino mediante juicio previamente seguido ante los tribunales establecidos. Y teniendo una resolución judicial que así lo determine. Así es. Sea una sentencia condenatoria o por lo menos una orden de aprehensión. Así es. Como tú lo refieres, hay un catálogo de excepciones que la misma Constitución establece para que pueda realizarse una privación de libertad sin que exista una sentencia previa. Entre ellas nada más menciono 3. La detención con orden judicial, la detención en flagrancia, la detención ministerial. Existen otras más de 50 restricciones de libertad no previstas. En el momento de cometer el delito. Momento de cometer el delito. La conclusión a la que yo llego en este sentido, como tú bien lo anotas en el texto, en este proceso se hubiera violado de no ser privado de la libertad mediante juicio consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Hubiéramos cometido ya la primera violación constitucional. No existía un juicio previo.
tampoco existía un mandamiento de carácter judicial, un mandamiento de carácter ministerial. Para nuestro público, perdón que te interrumpa, el artículo 14 constitucional es el artículo garantista más importante de la Constitución mexicana. Así es. Casi debiera haber una calle que se llamara artículo 14 constitucional. Así es. En segundo, se hubiera violado la garantía de no ser molestado sin mandamiento escrito. Claro. No había un mandamiento para también la consignada en el 14. En el 14 constitucional. En el tercer supuesto, se hubiera violado la garantía de no ser molestado sin mandamiento de una autoridad competente. No existía una autoridad competente en ese momento. Mismo artículo. Así es. Se hubiera violado la garantía de no ser aprehendido sin una orden judicial. No había una orden judicial tampoco. Se hubiera violado la garantía de no ser aprehendido salvo en flagrancia, como lo establece el artículo 16. Ya establece el 16. Así es. Y podríamos seguir hablando de estas violaciones desde el momento mismo de la detención. Tú acabas de comentar algo muy importante, Pepe. ¿Cuál fue la calidad en ese momento de la detención que ostentaba o que ostentó Judas Iscariote? ¿La de un testigo? ¿O simplemente un denunciante? Fue un delator de identidad? Es uno de los misterios de Judas. Como tú lo refieres, él lo único que hizo fue identificar a Jesús ante los soldados romanos. Él no lo acusó propiamente, no era un acusador, ¿sí? Tampoco fue un testigo como tal, fue un delator de identidad, ¿sí? Él había ofrecido ser quien entregara a Jesús a cambio de las 30 monedas de plata. Creo que eso sería la participación de Judas en la detención a todas luces ilegal de Jesús, ¿sí?, en el Monte de los Olivos. Como se dice ahora en el lenguaje común, quien lo pusiera. Quien lo pusiera. Perdón, pero así, tan simple, ¿sí?, fue el papel de Judas en la detención de Jesús. Una detención en la que he mencionado 2 o 3 puntos nada más, ¿sí?, que violan flagrantemente las garantías constitucionales, en este caso, de Jesucristo. Que de otra forma les hubiera sido muy difícil porque no lo conocían, repito. ¿Sí? Él se había mantenido alejado casi toda su vida de predicación, allá en grupos, en los pueblos, Él solamente va a Jerusalén el día domingo de Ramos, es cuando entra, y pues permanece en Jerusalén desde el domingo de Ramos hasta el viernes de crucifixión, ¿verdad? Y parece mentira, ¿no? Pero en ciudades tan pequeñas no lo ubicaban dónde pernoctaba, dónde iba a dormir, como era de alguna manera errante, ¿sí? Él predicaba de una manera errante. Nunca tuvo casa. Nunca tuvo casa. No tuvo domicilio. No había un domicilio, ¿sí? Entonces había que buscar a alguien del grupo muy interno, muy cercano a él, para que denunciara dónde iban a pasar la noche. Y ese fue, pues, Judas Iscariote. Entonces, desde el primer momento que se inicia con la detención, bueno, pues ya vemos una serie de faltas procesales y de violaciones constitucionales, ¿sí?, enormes. ¿Sí? Que Judas estuvo en la cena, claro, después se escabulle un poco. Así es. Se reúne con los aprensores y sabiendo dónde estarían va y lo lleva al huerto. Así es, así es. Eso sería de entrada, Pepe, bueno, pues el momento mismo que iniciamos con este, vamos a decir, sí, con este proceso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos violaciones en el procedimiento de denuncia. De denuncia. Sí. Y violaciones en el procedimiento de aprehensión. De aprehensión, así es, Pepe. Sí. Ahora, a mí me gustaría puntualizar otro momento importantísimo, lo estoy haciendo en esta secuencia, si tú me lo permites, que fue la presentación ante Anás. Que es la primera instancia, digamos. Lo toman en el huerto y lo llevan de inmediato, claro, ante Anás. Y una figura que es fundamental en este juicio, vamos, me refiero a una figura de carácter jurídico, que es la declaración de incompetencia de origen por parte de Anás. ¿Nos explicas por qué? Mira. ¿Por qué se declaró incompetente?
Después de que se consuma esta aprehensión en el Huerto de los Olivos, Jesucristo es trasladado ante la presencia de Anás, que Anás hasta hacía muy poco tiempo era propiamente el presidente del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un grupo de 70 notables, de carácter religioso, de carácter político, de carácter económico, ¿sí?, de poder, que deliberaban las cuestiones más importantes del pueblo judío. Los VIPs. Eran los VIPs de Judea. Exactamente, ¿sí? El club VIP de Judea. Y lo presentan ante él. ¿Y por qué hablamos aquí de esa figura de la incompetencia? Porque Anás, en ese momento que lo recibe, de una manera, no sé si inteligente o ya preñada con alguna situación más allá, les dice: no soy yo quien debe de conocer de este asunto. Yo ya no soy el presidente del Sanedrín. Llévenlo ante Caifás. Ese yo ya soy el expresidente, ya terminó mi periodo. Ya no tengo competencia. Ya no tengo competencia. Caifás es el nuevo. Caifás es el bueno, como diríamos ahora. Como diríamos ahora, ya terminó mi sexenio. Así es, ¿sí? Así es. Soy incompetente. Llévenlo con Caifás. Ahí se habla de primera incompetencia, ¿sí?, declarada por él mismo. Aquí mi conclusión son las siguientes, mis conclusiones de carácter jurídico. Después de haber sido aprehendido, Jesús es conducido ante una autoridad incompetente para conocer del caso, porque él mismo se declara como tal. Sí, él mismo. Declina se llama. Declinación de competencia. O declinatoria de Así competencia. Es. Después, segundo, esa incompetencia era de origen, puesto que Anás no solo no podía conocer de este caso, sino de ningún otro caso ya. ¿Qué ya había pasado? Sí. Ya no era autoridad competente. Entonces es muy sencilla la primera instancia. Así es, así es, así es. Así no es. pasa nada ahí. Así es, no pasa absolutamente nada. Declina Anás la incompetencia y declina su conocimiento a favor de Caifás como nueva autoridad competente. ¿Qué sucede? De esta manera, el conocimiento del asunto y el reo es trasladado ante Caifás. Ya en ese momento, el sumo sacerdote, el líder del Sanedrín. Quien curiosamente ya tenía convocado al Sanedrín. Aquí hay una serie de situaciones que tú las aprecias muy bien. Por coincidencia ya Claro. lo tenía convocado. El Sanedrín no sesionaba por las noches. El Sanedrín sesionaba de día y terminaba sus sesiones o comparecencias en el día. Y sin embargo, a medianoche lo turnan. No había audiencias nocturnas. No había audiencias nocturnas. Claro. Germán, muchas gracias por regalarnos esta primera parte de esta entrevista y charla, que continuaremos la próxima semana para concluirla. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Continuaremos la siguiente semana y nos veremos en la próxima.